Bueno, sin otras consideraciones por el momento para realizar respecto al funcionamiento de la cátedra, pasemos a discutir algunos aspectos que tienen que ver con el tema que nos convoca hoy. No podemos empezar a hablar de la historia de la vida en nuestro planeta sin antes considerar cómo se originó el mismo. Que, por supuesto, el origen de nuestro planeta está ligado al origen del universo. El universo, como pensamos en la actualidad, surgió a partir de la gran explosión o Big Bang, a partir de la cual se originó toda la materia y la energía que conocemos. Eso ocurrió aproximadamente hace 13.700 millones de años y fue confirmado por Hubble en los años 60, mientras estudiaba el efecto Doppler o el corrimiento hacia el rojo de la luz procedente de varias galaxias en todos los sentidos del universo. El universo primitivo, como se lo conocía en ese momento, estaba constituido por un medio formado por partículas elementales. Y estas partículas elementales, mientras se iba expandiendo el universo y enfriando y disminuyendo la radiación, poco a poco dio lugar a los efectos de las cuatro fuerzas de la naturaleza. Me refiero a la fuerza débil, fuerza fuerte, a la gravedad y al electromagnetismo, que hicieron posible la conformación de los átomos. Este hecho importante dio lugar, combinado con la anisotropía del universo y a la gravedad, hicieron posible la formación de las estrellas. Este proceso continuó por miles de millones de años hasta formar posteriormente estructuras más importantes y de mayor tamaño en nuestro universo, como por ejemplo galaxias, planetas, nebulosas, cúmulos estelares y sobre todo planetas como el nuestro, sistemas solares como el nuestro. Nuestro sistema solar se originó de una nube molecular y de polvo estelar que quedó como remanente luego de la explosión de una estrella. Nuestro planeta estuvo vinculado siempre a la formación de este sistema solar y surgió hace 4.600 millones de años, iniciado como una masa caliente de hidrógeno y otros átomos que fueron agrupándose de acuerdo a su peso. Desde luego, los más pesados quedaron vinculados al interior de la Tierra, como el hierro, el níquel, hacia el centro, donde todavía obviamente se encuentran en gran cantidad, y los más ligeros como el silicio y el aluminio formaron una capa media, mientras que los más livianos como el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y el carbono en las capas más externas de la atmósfera. Bien, por supuesto que la atmósfera en esas épocas era diferente a la composición de la atmósfera actual. Los gases provenientes principalmente de las emanaciones de los volcanes por la actividad geológica de nuestro planeta y la temperatura superficial de la corteza era elevada. A su vez, que la superficie tenía frecuentes colisiones de rocas de diferentes tamaños que circulaban alrededor del Sol en forma caótica, incrementando así aún más la temperatura de la superficie de nuestro planeta. Esta etapa concluyó, por supuesto, hace 3.900 millones de años, cuando el sistema solar se estabilizó. La temperatura superficial de nuestro planeta disminuyó, consolidándose la corteza terrestre. La mayor parte del hidrógeno se había desprendido por la temperatura elevada hasta ese entonces, quedando una atmósfera rica en nitrógeno y sus óxidos, así como también de metano, amoníaco, sulfuros, además de dióxido de carbono. El enfriamiento continuó y provocó además que la condensación de los vapores de agua formaran los primeros océanos, en un escenario en el cual nuestro planeta recibía luz visible, así como luz ultravioleta directamente desde el Sol. Según los últimos hallazgos, la vida apareció en nuestro planeta en el fondo de los océanos, prácticamente bajo una capa de hielo de 300 metros de espesor. Alexander Oparin, en el año 1922, propuso la teoría prebiótica del origen de la vida.
En esta teoría hacía referencia a la formación de biomoléculas a partir de sustancias orgánicas simples. Considerando que los elementos primordiales de la Tierra eran inicialmente simples como el agua, el metano, el amoníaco, el hidrógeno, todos estos provenientes de numerosas erupciones volcánicas. Por otro lado, un ambiente donde la radiación ultravioleta, las descargas eléctricas de las constantes tormentas y posiblemente el impacto de los meteoritos aportaron la energía necesaria para que estas moléculas sencillas se asociaran con moléculas orgánicas simples como aminoácidos, azúcares y ácidos grasos. Todo esto en un entorno de los océanos protegidos por la luz ultravioleta. Estas moléculas interactuaron para generar proteínas, lípidos y ácidos nucleicos, que son las biomoléculas bases para la formación de la vida. Estos procesos, por supuesto, requerían de una atmósfera reductora y bajas temperaturas. En el año 1953, considerando todas estas condiciones reinantes en ese entonces en el planeta Tierra, Miller y Urey, dos investigadores, realizaron un pequeño ensayo en el cual dentro de un dispositivo con una solución caliente de metano, amoníaco, hidrógeno y agua, en cierta manera para recrear la atmósfera primitiva, aplicaron corriente eléctrica para simular las descargas eléctricas que ocurrían en nuestra atmósfera primitiva y obtuvieron luego moléculas complejas como aminoácidos, purinas y pirimidinas, entre otras. La vida como la conocemos actualmente está compuesto de biomoléculas complejas poliméricas. Como vimos anteriormente, Miller y Urey demostraron cómo se forman las moléculas monoméricas simples en la atmósfera primitiva. Existen suficientes evidencias que en la proximidad de chimeneas hidrotérmicas en el océano, en la profundidad del océano, las moléculas simples pudieron transformarse en polímeros. De todos ellos, se cree que la molécula de ARN fue la primera molécula polimérica con capacidad de autorreplicarse y capaz de sintetizar proteínas y precursores de ADN. Todo esto gracias a su actividad enzimática sobre sí misma y sobre otras moléculas, lo que además la hace capaz de portar información y tener química sobre la misma molécula para adquirir formas tridimensionales únicas. Por otro lado, dos biomoléculas presentes en las células actualmente, como son los aminoácidos y los lípidos, pueden formar especies de microesferas en medios acuosos. Los aminoácidos, por su parte, forman los coacervados, mientras que los lípidos pueden formar esferoides conocidos como liposomas. En el primero de los casos, los coacervados, frente a diferentes cambios de temperaturas, sorprendentemente pueden agregar a su estructura elementos proteinoides, produciendo polimerizaciones y finalmente microesferas por gemación, alcanzando una especie de replicación de las mismas. Mientras que los liposomas pueden organizarse estructurando espontáneamente una membrana muy similar a las membranas de las células actuales por su propiedad anfipática, aislándose de este modo al medio ambiente del interior de esas microesferas. Finalmente, en nuestra atmósfera primitiva y en esta superficie y en la superficie primitiva de nuestra Tierra, los coacervados, los liposomas y el ARN constituyeron los tres elementos para formar lo que conocemos como protobionte, que fue la primera célula primitiva. Según el registro fósil, los organismos vivos más antiguos fueron células simples, células procariotas que constituyeron las únicas formas de vida durante casi 3.800 millones de años hasta que surgieron las células eucariotas. En la actualidad, el número de especies en nuestro planeta es incierto. Pensamos que aproximadamente hay 3 millones de especies, aunque hasta el presente se llevan catalogados solamente 1,9 millones. La historia evolutiva
y los vínculos genéticos de diferentes especies son organizados en lo que denominamos árbol de la vida. El árbol de la vida es una forma de graficar, muy gráfica de mostrar la filogenia, es decir, la historia evolutiva de una especie o grupos de especies basados en el registro fósil, las semejanzas morfológicas y bioquímicas entre los organismos como una base para inferir las relaciones evolutivas que hay entre ellos. Este árbol de la vida está comprendido por tres grandes dominios: el dominio bacteria, el dominio arquea y el dominio eucaria. El dominio bacteria comprende la mayor parte de los procariotas conocidos, mientras que la arquea es un grupo diverso de procariotas que presentan características similares a las bacterias con algunos rasgos funcionales de las células eucariotas. Mientras que el dominio eucaria está formado por organismos que poseen células con un núcleo verdadero, tanto organismos unicelulares, así como plantas multicelulares, hongos y animales.